La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Platicaremos en esta ocasión, y me da mucho gusto que nos acompañe, con Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas. Exgobernador, muchas gracias por venir a platicar con Triple R. Al contrario, muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación a esta nueva plataforma, muy valiosa, interesante. Le he dado seguimiento a todas las entrevistas, Paco, que has hecho, siempre una visión plural, una visión integral, así es que enhorabuena. Pues platícanos primero cómo se siente en esta nueva etapa de su vida, como padre de familia, como marido, como jefe ya de una familia muy específica. ¿Cómo se siente ahora? Contento, Paco, motivado de poder haber iniciado una etapa personal que había dejado o había postergado a lo largo pues de muchos años de actividad política en el servicio público, y que finalmente las cosas llegan en su tiempo y la vida sabe cuál es el mejor momento para recibirlas o para enfrentar retos, o en este caso para vivir una enorme satisfacción. Te puedo decir, Paco, y a los zacatecanos, que me siento muy motivado con mi esposa, con Corina Bárcena, con mi hija, con Lucía, que está por cumplir 3 años y que además pues ha llenado mi vida de una luz muy especial, de un cariño muy especial que no había vivido, y que quizá, Paco, si se hubiera dado en otro momento, en otra etapa de mi vida o de los años recientes, al frente del Ejecutivo Estatal o poco antes como diputado, como presidente municipal, no hubiera podido dedicarles el tiempo que ahora puedo hacerlo. Disfrutar cada día, cada semana, su crecimiento, las nuevas palabras que ha aprendido del lado de su mamá y su papá, pues es algo que evidentemente es un gran regalo de Dios, un gran regalo de la vida. Y estoy en la Ciudad de México, Paco, viviendo allá desde prácticamente la conclusión de mi administración el 12 de septiembre del 2016. Me trasladé a la Ciudad de México, estuve en esta invitación del expresidente para estar en Fonatur, así es que llevo poco más de 2 años en la Ciudad de México viviendo, y con algunas visitas esporádicas acá en nuestra tierra, Zacatecas, y en este caso pues aprovechando los días santos de Semana Santa y de Semana de Pascua. Y es usted un marido moderno, lava platos, cambia pañales, prepara biberones. No sé si Lucía ya siga tomando biberón. Está en la etapa de conclusión de esa digamos, etapa de bebé a niña, pero sí, Paco, le entro a todo, a lavar, a cambiar la de ropa, a cambiar el pañal, digamos, aprendiendo, haciendo sus pininos, pero te diría que pues ahora puedo comprender de verdad a muchos pues padres que tienen esa gran satisfacción, las satisfacciones, pero también evidentemente los retos. Me decían, Paco, un poco algunos colaboradores, que cuando durante mi sexenio pues los convocaba en sábado, en domingo, durante los 7 días de la semana, porque tuvimos una actividad de tiempo completo, ahora sí que 7 por 24. A veces me decían, oye, gobernador, fíjate que pues hoy tenemos cumpleaños de uno de mis hijos, o tenemos... Yo decía, bueno, estás con ellos todos los días, esta oportunidad de servirles a Zacatecas es solamente un periodo limitado o cortito. Y me bromean ahora, me dicen, ¿cómo nos hubiera gustado que hubiera sido papá y marido en la etapa anterior? Porque pues nos hubieras entendido, quizá en aquel momento pues vivíamos una circunstancia distinta, y me entregué pues de tiempo completo a una tarea de vida, a una misión de vida, a un compromiso de confianza del pueblo de Zacatecas, pero pues todo llega en su momento y ahora estoy disfrutando esta etapa nueva. Y estos días de Semana Santa estuvieron aquí en Zacatecas, visitaron creo que algunos municipios. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Qué trato le da la gente al exgobernador? Bien, Paco, te diría que en estos poco más de 2 años y medio de concluido mi mandato, he venido pocas veces, y las visitas han sido eminentemente familiares. Esta sin duda así lo es, digamos, no con un propósito político ni un propósito
de otra naturaleza que no sea la convivencia de familia, venir a mi tierra, a mi raíz. Y he salido poco a municipios, he estado fundamentalmente en la ciudad de Zacatecas y Guadalupe, donde tienen su casa desde el año 2001, donde he vivido siempre. Pero en Villanueva, de donde es Corina, mi esposa, hemos ido ahí a casa de sus padres, nos hemos dado una bolsita ahí a la plaza, eventualmente algún otro municipio, más de orden de paseo. Y te diría, Paco, que he tenido de verdad la satisfacción de saludar a muchas personas que se acercan o voltean, y más como traigo el biberón de un lado y a la bebé del otro, pues a veces un poco no es la imagen que digamos, un poco en el ámbito institucional habían tenido mía, o de padre de familia, de esposo. Entonces, pero te diría con satisfacción que he encontrado muestras de amistad de la gente, muestras de respeto, sobre todo de respeto, personas que me preguntan dónde estoy viviendo, que ya no me habían visto, que venga más seguido. Eso, Paco, de verdad me da satisfacción, y evidentemente con respeto también a quienes evidentemente piensan distinto, tienen su propio juicio de valor, pero te diría que en esencia he recibido muestras de amistad, de aprecio, que desde luego he buscado reciprocar y que me siento verdaderamente motivado. A veces pues se genera toda una expectación o especulaciones de si ya un exgobernador no puede pararse en un lugar público, o ir a misa, o ir a un evento. Te diría, Paco, que en mi caso he tenido buena respuesta. He sido cuidadoso, digamos, en respeto a la actual administración, al gobernador del estado, pues de venir poco, de no hacer, digamos, mucho alarde de la presencia, ni mucho menos, manejarme con discreción, creo que eso es bueno. Y en ese sentido, pues también muchas invitaciones que he recibido, pues a ir a bautizos, a primeras comuniones, también pues he tenido que disculparme, o en algunos casos ir pues a corridas de toros, como ahora en la Feria de Jerez, también me disculpé, pero te diría, Paco, que me siento tranquilo de esa respuesta positiva de la gente. Entonces los anti-aloncistas serían pocos, quizá 3 nada más, Soledad, Giovanna y el jefe de ambas, ¿no? Ricardo. Pues yo te diría, Paco, que efectivamente hay pues los círculos políticos, los círculos rojos, en la capital del estado, de actores políticos de diversa afiliación partidista o ideologías distintas, y hay evidentemente pues algunos comunicadores, gente que hace su trabajo profesionalmente, pero pues que disienten o han tenido a lo largo de estos últimos años, o en mi gobierno o posterior a mi gobierno, pues también una visión un tanto crítica, que evidentemente respeto. Paco, te diría que en Zacatecas nos conocemos todos, incluso a quienes has mencionado, pues los traté a lo largo de muchos años, y de mi parte siempre fue con respeto. Yo creo que de nadie puedo recibir o que me diga de forma directa que los insulté, que los agredí, que los perseguí. Después hablan de persecución. Si realmente hubiera habido persecución o cuestiones de esta naturaleza, lo hemos visto en otros estados del país o del mundo, son otras las actitudes que se asumen. Siempre fui respetuoso, fui tolerante, incluso con opositores muy, muy agresivos. Paco, desde el Congreso del Estado, desde otros ámbitos, jamás actué de una forma desapegada a la legalidad, o le pedí a algún comunicador o a alguien pues que se fuera en contra, o que generáramos, porque estábamos absolutamente nada. Yo creo que pues la vida en sociedad, la pluralidad de un estado tan importante como Zacatecas, pues debe uno entender que no todos piensan igual, o que si uno cree que está haciendo buenas acciones, quizá para muchos no lo sean. Pero también estoy convencido, Paco, que fuera quizá de esos círculos rojos y de gente evidentemente que no comparte o no compartió la forma que trabajamos, también hay muchísima gente que sí reconoce, y a veces tiene que pasar un poco de tiempo para que todavía pueda ser un poco más pues ese juicio definitivo. Hay luego algunos actores políticos pues que hablan a nombre de los zacatecanos. Me parece que eso pues no es adecuado. ¿Quién puede hablar a nombre de un estado o de un país tan diverso, tan plural, con tantas formas de pensar? Yo creo que pues se puede hablar a nombre de un grupo, ¿verdad? De una expresión, y eso es respetable, pero hacerlo a nombre de los zacatecanos o del pueblo de Zacatecas,
creo que es, digamos, un despropósito que lo tengo muy claro, que sí confunde de pronto un poco a la opinión pública, pero yo estoy convencido, Paco, que hicimos el mejor esfuerzo a lo largo no solo de 6 años, sino de casi 25 años de trabajo, y de quienes has mencionado, de verdad mi respeto. Yo digamos, no me gusta entrarle a quienes pues han actuado con mucha agresividad. De verdad, a veces, te lo digo, no entiendo por qué dedicarle tanto tiempo a un servidor en pues una narrativa que fueron construyendo basada en la descalificación, y que pues es una estrategia, ¿no? Finalmente en política pues hay estrategias válidas, unas que funcionan, otras no funcionan, pero finalmente en Zacatecas todos nos conocemos nuestras historias, los historiales de cada actor, hombre o mujer en la política zacatecana, y te diría que entre gitanos no nos leemos las manos. ¿Y qué pasó con Ricardo? Porque pues usted era de sus consentidos. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué el distanciamiento? Sí, mira, yo te puedo decir, Paco, de él que tengo el mejor recuerdo. Yo prefiero guardar en mi mente y en mi corazón los buenos momentos, los buenos recuerdos de trabajo compartido con Ricardo Monreal, que me invitó a trabajar con él desde 1995, 96, que compartimos muchos momentos, que me entregué a su proyecto, que él me dio oportunidades. Sin embargo, una vez concluida su administración en el 2004, pues quizá vinieron acontecimientos ajenos a él y a mí, y a su grupo, que nos hicieron tomar de alguna manera poco después pues caminos distintos. Las circunstancias nos llevaron pues a caminos distintos, a partidos distintos, a circunstancias diferentes. Yo te puedo decir, Paco, que de él, como de Amalia García, que también con ella trabajé en turismo, no tengo más que respeto. Me parece a veces de bajo nivel cuando se señalan o se tratan de generar digamos, algunas narrativas pues falsas en torno a las circunstancias que vivimos cada quien. Yo creo que hay una verdad histórica de qué hizo cada quien o qué hicimos cada quien en su momento, y que también, Paco, me tocó a mí recibir como legado positivo, pero también de cosas negativas. Por ahí, por ejemplo, el tema de la deuda de Zacatecas, Paco, que se ha hablado mucho del tema. A veces la memoria es corta. Al inicio de mi administración en 2010, en infinidad de ocasiones hablamos, ahí están los testimonios de los medios de comunicación, de cuál había sido el problema financiero recibido, ¿no? Digamos, finalmente a nosotros nos tocó reestructurar una deuda, pasivos, muchos de ellos no registrados en Hacienda, y que lo dijimos muchas veces, que había en su momento, bajo las antiguas normas jurídicas o leyes aplicables en la materia, posibilidad de no registrar las deudas a corto plazo, los cortos. Los cortos, exacto, los cortos, los PPS, por ejemplo. Los cortos, pero que había que pagarlos. Que había que pagarlos, porque si no, como sucedió en Zacatecas, no solamente te crecían los intereses, sino también que las calificadoras te disminuían la calificación crediticia. Eso nos pasó, una deuda con Banamex que nos tocó recibir de más de 300 millones de pesos, un corto, que evidentemente no tenemos solvencia para poderlo pagar, pues disminuyó la calificación casi a mi entrada, pero era una deuda que venía. El PPS se tomaba como una renta, ¿verdad? Como una renta, como gasto operativo, cuando realmente era una deuda, y nosotros lo reestructuramos esas deudas. Había una gran cantidad de compromisos financieros con contratistas, proveedores que no estaban registrados porque se les debía. Y quien tiene, evidentemente, Paco, también la mayor claridad del tema es el propio gobernador Alejandro Tello, que fue mi colaborador y fue secretario de Finanzas conmigo. Lo había sido en el municipio de la capital, lo fue después como gobierno estatal. Él tiene claridad y ahí está su postura seria que presentó también de la deuda que recibimos y cómo tuvimos que administrar estas circunstancias, y el déficit educativo, que no lo provoqué yo, viene de años anteriores, derivados pues de un crecimiento muy importante pues de los días de aguinaldo, de la doble negociación que se daba en su momento con el CENTE, ¿no? En lo nacional, en lo estatal, y que finalmente pues se fueron autorizando días adicionales de aguinaldo, que no lo reprocho, porque los maestros
han hecho un gran esfuerzo, pero finalmente no se previó financieramente el que se pudiera cumplir. Por ello tuvimos, Paco, que reestructurar deuda y tuvimos al mismo tiempo pues, que pagar año con año pues, aguinaldos. Lográbamos una buena gestión ante la Federación, entre 800 y 1,000 millones de pesos a finales de año, pero siempre faltaba un poco más. Y para no dejar al magisterio pues, sin su pago, sin sus prestaciones pues, ganadas legítimamente, pues tuvimos también que acudir pues, a algunos créditos que además todos fueron aprobados por la legislatura. Yo no generé, Paco, un solo día regularizable adicional de los que ya estaban. Entonces, yo te puedo decir con total tranquilidad pues que hay una historia, hay una verdad histórica, que después hay quienes tratan un poco de lavar culpas del pasado, echando un poco al morral de mi sexenio pecados que no son míos, ¿no? Así es que, pero bueno, yo estoy muy tranquilo de conciencia, de actitud, porque hicimos nuestro mejor esfuerzo, porque ahí están los informes y ahí están los resultados. Hay quien dice que este distanciamiento con Ricardo pudo ser porque estando en el PRI, usted le ganó todas las elecciones a Ricardo. Pues sí, pudiera ser una vertiente, Paco, pudiera ser una vertiente estas derrotas electorales. Finalmente fui respetuoso de mi partido, yo actué como gobernador, pero desde el punto de vista partidista y a veces como se interpreta si los gobernadores ganaron sus elecciones o no en sus periodos constitucionales o en sus sexenios, pues la verdad, Paco, que nosotros nos fue muy bien. Todas las elecciones en mi sexenio, pues las ganó mi partido. Y te debo decir, y esta es una pregunta muy importante, Paco, la que me haces, que no solo en Zacatecas o en México, sino en el mundo entero, el ganar elecciones es también una manera de un refrendo ciudadano al ejercicio gubernamental. Claro. No solamente es que sea un buen o mal operador político, me parece que también la gente califica el ejercicio de gobierno. Hay quien puede ganar una elección y dice, bueno, pues de chiripada se le dieron circunstancias y se dividieron los de enfrente, los opositores, pero acá fueron todas. Y yo creo profundamente en la madurez del pueblo de Zacatecas. Pues tan es así que se han vivido dos alternancias políticas en el 98 y en el 2010 conmigo, de tal manera que la gente sabe por quién votar, quien dice que se compraron los votos. Yo creo que es ofender a los ciudadanos, es ofender a los zacatecanos. Yo creo que la gente votaba con la determinación, y hablo de la mayoría, no hay mayorías absolutas o unanimidades, pero estoy convencido, Paco, que cada elección que ganamos fue un refrendo también al ejercicio de gobierno y al trabajo que estábamos haciendo, que además pues permitió en el 2016 que fuera de los pocos estados donde el PRI pudiera repetir partido, pudiera repetir la gubernatura, en este caso con quien fuera mi candidato y quien fuera también parte de mi equipo, que es Alejandro Tello. Y ahora que se recrudecen estas acusaciones y que hay un tanto de persecución, porque pues Morena ganó el gobierno federal y estos adversarios pues están en lugares muy importantes de ese esquema. En estos momentos, ¿se sentiría usted perseguido? Pues quizá de alguna manera, Paco, me parece que sí hay ahí un dejo importante, si no, digamos, una absoluta determinación de algunos actores, pues de buscar esta revancha o una especie de persecución política. Pero te diría que el que nada debe, nada teme. Yo me siento muy tranquilo. Se ha generado, Paco, toda esta especulación reciente o estas voces de que las carpetas de investigación que están en Zacatecas, que las quieren que la traiga la Fiscalía General de la República. Yo te diría que en cualquiera de los casos, sea en la Fiscalía de Zacatecas o la Fiscalía General de la República, estoy absolutamente tranquilo, porque pues se trata más de denuncias de carácter pues político, mediático, más que jurídico, incluso en jurisdicción voluntaria, todavía estando en PGR cuando se presentaron esas denuncias en el marco de la elección del 2016, y poco después presenté documentación y mis ex colaboradores míos también lo hicieron. La PGR, digamos, casi por cerrar su etapa como PGR, determinó la incompetencia por tratarse pues de denuncias que tenían que ver con tema local, con recursos locales, estatales,
fue una determinación de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en ambas instancias prevalece la autonomía, el respeto a la legalidad, al Estado de Derecho, la presunción de inocencia y desde luego el debido proceso, que es lo que debe desde luego aplicarse en cualquier Estado de Derecho, en cualquier democracia que está basada en una constitución. Es el caso desde luego de México y el caso de Zacatecas. Por eso te diría, Paco, que sea esto en México, sea esto en Zacatecas, estoy tranquilo, abierto, puesto y dispuesto a lo que se ofrezca. Y ojalá pues que estos actores, mujeres y hombres que han utilizado estas importantes tribunas, palestras, pues ojalá que ese mismo tiempo y esa misma vehemencia pues la utilicen para apoyar a Zacatecas, para apoyar al gobernador, para poder lograr más recursos para la entidad. Yo creo que no hay que perder tiempo en estas cuestiones. Lo que haya que atender jurídicamente, lo atenderé. No tengo de verdad ningún problema, ninguna preocupación. Tan es así, Paco, que estoy en Zacatecas y un poco esta parte de tu primera pregunta. Si tuviera yo cola que me pisaran o tuviera preocupación, no estaría en Zacatecas. O estaría escondido o estaría viajando por el mundo, gozando de esos recursos que dicen que tengo, pues estaría viajando por el mundo, estaría en un crucero en Grecia o en otros lugares. Estoy aquí en mi tierra dando la cara y siempre contento de estrechar la mano del pueblo de Zacatecas. Usted tiene la conciencia tranquila. Le debo preguntar, ¿su hermano Juan también tendrá la conciencia tranquila? Porque se ha construido, se le presentó como, llegó a ser un mito, ¿no? Claro. Juan es el que gobierna, Juan es el de los negocios, Juan es el que firma, Juan es el que recoge el diezmo, Juan. ¿De veras participó Juan en tanto negocio? No, absolutamente no, Paco. Se ha construido en efecto una leyenda urbana, una leyenda oscura, que te diría que no es privativa de un servidor. Si revisamos los sexenios anteriores, sí, claro, y no solamente quizá los dos últimos, que son los que están más frescos en la memoria de nuestro estado, siempre a un familiar cercano o a compadres o a gente, digamos, allegada a un gobernante, se le han cargado esos pecados, se le han puesto esas medallas negativas, pero de ahí a que sea verdad, de ahí que sea una realidad, yo te diría que este caso es absolutamente falso. Es natural que en estados pequeños, desde el punto de vista poblacional, como en las presidencias municipales, y le pregunto a cualquier presidente municipal, a cualquiera que ha sido gobernador, la gente busca acercarse a familiares, ¿no? A las esposas o a hijos o a gente muy allegada, hermanas, hermanos, a veces a plantear una solicitud de empleo, a solicitar, oiga, hasta una misma constructora, oiga, a ver si hay trabajo, estamos puestos, tenemos el equipo, la maquinaria, eso me parece que es una práctica muy usada, pero no necesariamente en ello hay, digamos, una ilegalidad o hay un manejo de influencias. Te diría que en mi caso no existió, pero sí, digamos, es un tema que se construyó en base a una leyenda pues perversa construida, pero revisemos hacia atrás y a cada gobernador o gobernadora yo creo que nadie se salva de que le carguen a un familiar o compadre o alguien allegado los mismos pecados que me han cargado a mí, en este caso a un familiar también. Y en este momento de presunta persecución, ¿se siente usted arropado por el partido? ¿Le ha dado su apoyo solidario el partido, el gobernador que es su correligionario? Pues te diría, Paco, que mantenemos una relación respetuosa, una relación, digamos, hablo en general del partido, de correligionarios, de respeto, amistosa, fraterna, ¿no? En el caso del Senado, en este famoso punto de acuerdo que dice que votó también mi partido, pues sí, votó también mi partido porque ellos saben que lo que hay de fondo pues es más bien una intencionalidad política, más que jurídica. Por eso tan había esa certeza, o hay esa certeza de que no hay nada detrás, pues que también se puede votar un punto de acuerdo y no significa que le den a uno la espalda. Soy consejero político nacional, estoy en la Ciudad de México permanentemente en relación, en contacto con actores políticos nacionales, no solamente el PRI, sino que tengo amigos en todos los partidos, incluido Morena, el PT, Movimiento Ciudadano, el PAN, desde luego el PRI. Tengo amigos y sé que hay gente valiosa que tiene mucho que seguirle aportando a Zacatecas o aportarle a Zacatecas. Por eso
de verdad yo creo que tenemos que elevar el debate, elevar la altura de miras en la práctica política en Zacatecas y dejar detrás, Paco, de verdad ese revanchismo o esa idea de un golpeteo irracional, cuando hay otras entidades que han demostrado, aún con alternancias, pues que van para adelante y logran con el sector privado y con el sector social avanzar más allá de diferencias de partido, personales. Ojalá que Zacatecas lográramos arribar a eso, más allá, repito, de atender lo jurídico. Todas mis cuentas públicas están aprobadas, mis declaraciones patrimoniales son congruentes con los bienes adquiridos a lo largo de 25 años y un patrimonio familiar también previo, porque a veces se piensa que las cosas se construyen en los últimos años. Hay arraigo, hay tareas, hay trabajo que está ahí perfectamente claro y que eso pues me hace y nos hace sentir de verdad tranquilos. Finalmente, exgobernador, ¿está usted listo para el 21? Para participar en el 21, para reforzar al equipo del PRI que se ve medio desangelado. Dice Fito, la caballada no está flaca, pero se percibe que le falta liderazgo. El gobernador pues es el priista uno del estado, pero como que no le entiende o no se anima o no se decide. El PRI, si quiere mantener el gobierno de Zacatecas, debe tener un liderazgo más fuerte. ¿Usted estaría en posibilidades de asumir ese liderazgo? Pues bueno, yo te diría, Paco, que estoy en esta nueva etapa de vida. Estoy en el ámbito familiar que ya mencionábamos, platicábamos, estudiando una maestría, dando algunas clases en la Universidad Panamericana, de donde soy egresado de la carrera de Derecho. Me han invitado a participar o a trabajar en algunos despachos de consultoría, posiblemente lo haga este año, lo estoy valorando. Activo en el PRI nacional como consejero político. Entonces te diría, Paco, que soy absolutamente respetuoso digamos, del liderazgo político de mi partido en Zacatecas, que es de Alejandro Tello, el gobernador. En esa parte he buscado ser cuidadoso, he buscado ser prudente. Si soy llamado a ayudar, a abonar, lo haré. Evidentemente no seré candidato en el 2021. Créeme, Paco, que... ¿Ni a diputado federal? Pues te diría en principio que no. Vamos a ver. Quizá también parte sea de un poco ese golpeteo, no solamente de temas pasados, sino un poco de futuro. Vamos a ver, digamos, no estoy obsesionado. Mi principal sueño en la política era ser gobernador. Tuve la oportunidad, después de ser parte del gabinete ampliado en Fonatur, digamos, de vivir los tres niveles de gobierno, como presidente municipal, como gobernador de nuestro estado y un cargo federal, lo cual pues me da bastante satisfacción. Diputado local, no he sido legislador federal, desde luego que sería una aspiración legítima, pero tampoco me obsesiona hacerlo, ¿no? Si se da, creo que será una buena oportunidad también de impulsar iniciativas valiosas, pero vamos a ver si el partido me encomienda alguna tarea, si el gobernador lo hace también, estaré atento, pero en principio te diría que estoy haciendo mi vida en México. No he dejado de venir eventualmente a mi tierra, a mi estado. No quisiera dejar de hacerlo porque me siento pues en casa, me siento pues además con la confianza de saludar a la gente con la frente en alto y con la satisfacción de que hicimos un mejor esfuerzo, que además, Paco, logramos pues muy buenos indicadores en muchos rubros, en seguridad, en empleo, en turismo, en infraestructura, en deporte, en cultura. Siempre habrá cosas por hacer, es imposible resolver todo. Hay problemas estructurales que tiene el Estado, que no son de 8 años para acá, sino son mucho más antiguos, que habrá que sumar el esfuerzo de todos y de todos los partidos para seguirlo haciendo. Pero seguiré en el PRI, seguiré trabajando desde ahí activamente en lo que se necesite, pero respetuoso también de que sea mediante una invitación o llamado, no de motu propio. Y sé, Paco, efectivamente que hay una buena camada de perfiles priistas que tienen aspiraciones legítimas. Me da mucho gusto que le sigan echando ganas. Y hacia todos los partidos, de verdad, Paco, y actores, mis respetos. Ojalá que se pueda elevar ese nivel, más allá de atender cosas, más allá de atender
estas denuncias pues infundadas que no tienen sustento, pero las atenderemos como es lo normal, es como solventar observaciones que todos los gobiernos municipales y estatales del país o federal tienen que estarlo haciendo. Posteriormente la conclusión, pero eso no significa que haya habido desvío de recursos, no significa que haya habido malversación de fondos o ese rosario que luego ya lo tienen muy presente para hablar de delitos, hasta de delincuencia organizada, de cuestiones naturales. Y algo que hicimos nosotros fue combatir a la delincuencia organizada, imagínense más, con impresiones muy importantes en este tema de la seguridad y otros más, pero estoy atento a invitación expresa, por lo pronto respetuoso del actual gobierno, amigo de todos, y desde luego siempre mi esfuerzo y mi mayor deseo de que las Zacatecas y el país le vaya muy bien. Muchas gracias, Miguel Alonso Reyes. Gracias, Paco. Buenas tardes.